Ladies and gentlemen, Señores y señoras, estoy postulando oficialmente a la presidencia de los Estados Unidos y vamos a convertir a nuestro país en un gran país otra vez, dijo. Con este eslogan, Donald Trump logró lo que hasta hace pocos días parecía impensable. Hoy es el presidente de los Estados Unidos y su elección ha remecido al mundo entero. Los mercados financieros sufrieron pérdidas. El desplome del peso mexicano llegó a su nivel histórico más bajo. Las bolsas europeas y asiáticas cayeron y el oro se disparó. Y es que sus polémicas ofertas de campaña y los escándalos sexuales que lo acompañaron los últimos meses parecían dificultar su ascenso a la Casa Blanca. Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando ganó 290 votos del colegio electoral. Trump es un empresario del sector inmobiliario de 70 años, con cero experiencia en el campo de la política. Se presentó como un personaje atípico, con propuestas radicales y un discurso populista. Ocurrió que Trump lanzó un discurso, una retórica que se levantaba sobre la reconstrucción del nacionalismo estadounidense a partir de la xenofobia, de la discriminación hacia los latinos, del rechazo al sistema político estadounidense, del rechazo también a la globalización. Esto básicamente interpeló al electorado blanco de los Estados Unidos, que se siente propietario, heredero y fundador de esa nación y que ha estado frustrado al convertirse ese país en efectivamente una sociedad multicultural y multiétnica al tener un presidente afrodescendiente. Su propuesta se centró en proteger la economía local, el aumento de los impuestos a los productos importados, renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá y limitar la política de intervención extranjera que genera altos costos a los estadounidenses. En su contrato con los americanos para sus 100 primeros días de gobierno, Trump prometió acabar con el terrorismo de ISIS, cancelar los fondos para la lucha contra el cambio climático, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, prohibir el ingreso de refugiados de zonas propensas al terrorismo, construir un muro entre Estados Unidos y México financiado por el gobierno del sur. To build the wall, we need the wall. The Border Patrol, ICE, they all want the wall. We stop the drugs, we shore up the border. Trump utilizó la idea de que los migrantes, sobre todo de origen latino o musulmanes, eran un peligro, que los migrantes quitaban el trabajo a los estadounidenses, que los migrantes traían consigo lógicas de terrorismo en el caso de los musulmanes. Lo que va a suceder probablemente son políticas públicas de represión, de persecución a los migrantes ilegales, pero que van a repercutir en los migrantes legales también, no solamente en actos de odio, también en devaluación de los salarios de los emigrantes, los regulares y los irregulares. Que por la Unión Popular, ¿no? Vía telefónica nos contactamos con Wilmer Barzallo, quien vive ya 26 años en Estados Unidos. Advierte el temor que sienten los ecuatorianos en situación regular, al igual que los indocumentados. Y esta situación afecta a todos por igual. Porque si yo bien es cierto puedo tener una situación regularizada, pero mi hijo es un latinoamericano, es un ecuatoriano y tiene sus rasgos físicos que lo describen como tal. Y como tal yo pienso de que si él va a la escuela, pues no quisiera imaginar. Sería muy doloroso que quiera ser igual, víctima como todos, de bullying, de hostigamiento. He escuchado comentarios de compatriotas, amigos, que la verdad están esperando hacer sus maletas y regresar. Wilmer hace un pedido al próximo gobierno ecuatoriano. Y quisiéramos pedirle, pues en nombre de la comunidad ecuatoriana, que el gobierno aproveche de algún ente internacional para que en forma conjunta, en nombre de los países latinoamericanos, se manifiesten, hagan una propuesta o una declaración en favor, como decimos, de los derechos humanos, en contra de las políticas xenofóbicas que ha declarado varias veces o ha hecho eje de campaña el candidato al presidente Donald Trump, implementarlo si llegase al poder. Según la asambleísta Jimena Peña, representante de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá, el gobierno deberá tomar medidas para proteger a los compatriotas.
De acuerdo a cifras del registro consular, habemos como 990.000 ecuatorianos de Norteamérica. De ahí se estima que un 60% mínimo son irregulares. Lastimosamente, el problema más grande que tienen los ecuatorianos allá es el estatus migratorio. Y en efecto, esto da una alerta a las autoridades ecuatorianas, sobre todo a los que tienen que ver con movilidad humana, en este caso el Viceministerio de Movilidad Humana, que tendrá el gran reto de hacer un plan de contingencia con sus consulados para poder atender a los ecuatorianos, en primer lugar dándoles información. Como les comentábamos hace un momento, es importante que los ecuatorianos sepan cuáles son sus derechos, qué es lo que le pueden exigir, qué es lo que no le pueden exigir, qué es lo que necesita una autoridad migratoria para poder ingresar a su casa, por ejemplo. Entonces tiene que haber una jornada, yo diría de aquí hasta el primer trimestre de febrero, información de qué es lo que necesita saber un migrante para poder protegerse de abusos que puedan darse. El abogado Diego Gavilanes, ecuatoriano experto en leyes migratorias, sostiene que la Constitución estadounidense protege también a quienes están en situación irregular y hace las siguientes recomendaciones. Lo que estamos recomendando los abogados de inmigración es que a ninguna persona que sea detenida, incluso desde hace muchos años, no solamente después de que suba al poder el presidente Trump, sino desde siempre ha sido nuestro consejo que si es que es detenido, no coopere con la autoridad migratoria, dándoles datos acerca de dónde viene, nada, sencillamente decir, quieren hablar con un abogado. No firmar ningún papel, no tener miedo, no tener pánico, no estar corriendo, sencillamente exigir que un abogado le represente. Una mirada más detallada revela cuáles fueron los sectores que dieron la victoria a Trump. Conservadores cristianos y evangélicos. Blancos, sobre todo de zonas rurales, confiaron en sus promesas de generar empleo. A pesar de las expresiones misóginas de Trump, el 42% de mujeres le dio su voto. La gran sorpresa fue que un tercio del electorado, con raíces hispanas, votó por el candidato republicano. A pocas horas de confirmada la victoria de Trump, miles de personas salieron a las calles del país norteamericano para manifestar su descontento. Su eslogan fue, "No es mi presidente". Pero lo que más preocupa es que ya se han denunciado actos violentos de odio y racismo en contra de grupos minoritarios. Por ejemplo, algunos estudiantes de un colegio gritan "construye el muro" en contra de sus compañeros extranjeros. A todos los republicanos, demócratas e independientes, en esta nación les digo que es momento de que nos reconciliemos como un pueblo unido. Aunque al final de su campaña, Trump moderó su retórica sobre las deportaciones masivas, sugiriendo que se enfocaría en quienes tienen antecedentes penales, la incertidumbre y el temor se apoderó de millones de migrantes y sus familias, principalmente de América Latina, que cada año recibe $65.000 millones por concepto de remesas. A partir de enero comenzará la era de Trump y solo el paso del tiempo nos dejará ver cuán lejos llegará para cumplir sus polémicas promesas.